Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas y amigos y público en general que por la gracia de Dios cada día nos acompañan para seguir estudiando la Palabra de Dios, un mensaje oportuno para cada uno de nosotros, un mensaje para este tiempo actual, un tiempo de paz, un corto tiempo de paz que Dios dispone para que su iglesia, su pueblo, los sinceros, los fieles puedan despertar para estar apercibidos, preparados para la crisis final, porque estamos ingresando a la recta final de la lucha entre el bien y el mal. Durante 6,000 años esta lucha se ha desarrollado y está a punto de llegar a su final, a la conclusión. Y necesitamos en este tiempo estudiar más que nunca el tiempo en que vivimos y cómo ha de cumplirse la obra del Espíritu Santo en el creyente y cómo el Espíritu Santo al creyente verdadero lo ha de preparar y utilizarlo para poder dar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, aquella luz del cuarto ángel de Apocalipsis 18 que iluminará la tierra. Estamos estudiando esta serie de estudios del plan de salvación por la justicia de Cristo, o la salvación enteramente por fe y gracia. Estamos en el estudio número 385 de esta serie, El justo vivirá por la fe. Hoy dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ese es el objetivo del plan de salvación. Si tu hermano, hermana, amigo, si yo también deseo la salvación, entonces necesitamos en este tiempo escuchar el llamamiento al despertamiento. Hasta aquí hemos estudiado que el Espíritu Santo realiza la obra en varias fases. Primeramente, el Espíritu Santo produce el llamamiento al estudio de la palabra de Dios, el llamamiento a la humillación, al arrepentimiento, a la renuncia, a la confesión, a aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, a entregar nuestra voluntad a Cristo, a aceptar el perdón de la justificación por la fe y aceptar la gloria de Dios, el carácter de Cristo en el nuevo nacimiento engendrado por el Espíritu Santo. Todo es obra del Espíritu Santo en favor del pecador o por el pecador. Pero una vez que el pecador arrepentido acepta renunciar a su vida y entregar todo lo que es y lo que tiene para ser engendrado por el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo entra al corazón, a la vida, a la mente del creyente para producir una nueva vida. Ahora el Espíritu Santo ha de obrar dentro del creyente. A eso la Biblia lo llama. Cristo dice debe estar en nosotros y nosotros en Cristo. Debemos permanecer, dice, en Cristo, permaneced en mí. Sin mí nada podéis hacer. Debemos estar conectados a Cristo. Como dice Romanos capítulo 11, 14 al 24. Cuando uno se conecta a Cristo, que es la raíz santa, el creyente, que es la rama injertado, es santo también la rama. Así entonces, el cristiano es santo, por eso dice, es justo, el justo vivirá por la fe.
Ahora sí, entonces el Espíritu Santo hace esta segunda fase de su obra: cambiar el corazón, cambiar la mente, cambiar todo el ser entero, una transformación total, cuerpo, alma y espíritu. Y el Espíritu Santo lo prepara, lo habilita en la escuela de Cristo para ser misionero viviente, para ser instrumento en las manos de Dios. Pero viene una tercera fase, cuando el creyente está ya dispuesto para poder ser utilizado íntegramente, completamente, al 100% su vida, con todos sus talentos, con todo lo que tiene. El Espíritu Santo le llama al servicio, llamamiento al servicio. Así la obra de Dios finalizará en este mundo, y a todos los que acepten el llamamiento al servicio, Dios derramará su Espíritu en gran medida, la lluvia tardía. Y toda la predicación del Evangelio que ilumina toda la tierra, que se da en fuerte pregón, también es obra del Espíritu Santo. Hemos estudiado hasta aquí cómo el Espíritu Santo, cuando la iglesia despierte, cuando los creyentes despierten, tendrán que nacer de nuevo, una nueva conversión. Y se realizará, dice, un avivamiento de la piedad primitiva, un reavivamiento espiritual que produce una reforma completa, como en los días apostólicos, donde los creyentes, dice, se unirán por la fe, por el Espíritu Santo y por el amor, y todos compartirán, dice, sus bienes para predicar el Evangelio como administradores mayordomos de Dios. Todo eso es obra del Espíritu Santo. Ahora sí, entonces, los creyentes estarán preparados para iluminar este mundo con la gloria de Dios, con el carácter de Cristo. Esta obra ha de producir un zarandeo. Cuando la iglesia despierte, habrá un zarandeo. Así como en la parábola de las 10 vírgenes, cuando aquella voz se oyó a medianoche, no era la voz de las vírgenes, ni de las prudentes, ni de las fatuas. Una voz se oyó, dice, he aquí viene el esposo, ya el tiempo ha llegado, y se despertaron todas, prudentes y fatuas. Así hoy la iglesia es llamado al despertamiento. El Espíritu Santo está llamando a que la iglesia despierte hoy. Y cuando la iglesia despierte, se producirá un zarandeo. Un zarandeo que dividirá a los fieles e infieles, al trigo y la cizaña. Así como las vírgenes fatuas tuvieron que separarse de las prudentes. ¿Por qué se separaron? Porque no tenían aceite, es decir, no tenían el carácter de Cristo. Porque el Espíritu Santo, que es el aceite, imparte el amor. El Espíritu Santo modela el carácter. El Espíritu Santo santifica. Entonces las fatuas no tenían el carácter de Cristo, dirigido por el Espíritu Santo. Por eso se separaron y solamente iluminaron en aquella procesión las vírgenes prudentes. La parábola de las 10 vírgenes, dice, representa a la iglesia que espera la venida de Cristo en estos últimos días. Ya en los estudios anteriores hemos estudiado. Y también futuramente estudiaremos de lleno la parábola de las 10 vírgenes y su cumplimiento. Pero por ahora solamente mencionamos para ubicarnos en qué momento va a ser el zarandeo.
Este zarandeo debía haberse producido en 1888 en el pueblo adventista de aquel entonces. Pero como el pueblo adventista, todos en general, cuando rechazaron este mensaje de la verdad presente de Cristo nuestra justicia, mensaje del testigo fiel o el mensaje de los 3 ángeles en verdad, al haber rechazado prácticamente no se produjo el zarandeo. Muchos creen que se produjo el zarandeo, pero es posible que estén equivocados, porque la Escritura, la palabra de Dios dice, cuando se produjo el zarandeo, aún en la parábola de las 10 vírgenes, cuando las fatuas se separaron de las prudentes inmediatamente prendieron sus lámparas y iluminaron el camino en la procesión a la fiesta de las bodas. Entonces la pregunta es, si muchos creen así, porque sus líderes le han enseñado, o porque uno mismo ha entendido así, de que ya el zarandeo se ha producido después de 1888 a consecuencia del mensaje de la justificación por la fe que fue rechazado, entonces la pregunta a responder sería, ¿dónde están las vírgenes prudentes que recibieron la lluvia tardía desde 1888 hasta hoy? ¿Dónde están iluminando el mundo con fuerte pregón como las aguas inundan el mar? Hasta hoy no se ha visto desde los tiempos apostólicos, desde la lluvia temprana, la predicación del Evangelio con poder. Entonces eso indica que el zarandeo tampoco no se produjo en 1888 ni de allí en adelante, sino ese zarandeo que debía producirse en 1888, hoy debe repetirse y producirse, pero primero debe presentarse el mensaje de la justificación por la fe que debe despertar al pueblo de Dios, a los creyentes de este tiempo. Una vez que los creyentes despierten, renovarán sus votos y se bautizarán del Espíritu y del agua nuevamente, dice. Y así el Espíritu Santo los habilitará para utilizarlo como un instrumento activo en predicar este Evangelio. ¿Cómo se predicará? En el libro Joya de los Testimonios, tomo 3, 214 dice, ¿por qué ha sido registrada la historia de la obra que hicieron los discípulos mientras trabajaban con santo celo, animados y vivificados por el Espíritu Santo, si no es para que estos anales del pueblo de Dios pueda obtener hoy inspiración para trabajar fervientemente para Él? ¿Por qué la historia de los apóstoles se registró? Como ellos, con el poder de la lluvia temprana, predicaron el Evangelio, unidos por una misma fe, por un mismo amor, por un mismo espíritu, compartiendo sus vidas y todo lo que tienen. ¿Por qué fue escrito todo eso? Dice, para que nosotros en este tiempo podamos inspirarnos y podamos pedir a Dios que Dios nos utilice igual que a ellos. Hoy debe realizarse esa obra de reavivamiento de la piedad primitiva. ¿Cuándo se realizará? Cuando la Iglesia despierte. Lo que el Señor hizo por su pueblo en aquel tiempo es aún más esencial que lo haga para su pueblo hoy en día. Todo lo que hicieron los apóstoles lo ha de hacer hoy cada miembro de la Iglesia. Cada uno, usted hermano, usted hermana, usted que desea la salvación,
si yo también estoy dispuesto a recibir la salvación? Somos llamados a hacer la misma obra que hicieron los apóstoles. Pero, ¿cómo podremos hacer esa obra? Como Nicodemo, unirse a los apóstoles, unirse a los que tienen fe verdadera, unirse a los que tienen el amor de Cristo en el corazón, unirse a los que tienen el Espíritu Santo, unirse a los justos, a los santos. Y al unirse también, llevar todos nuestros bienes, todas nuestras ganancias, todas nuestras riquezas y todo lo que tenemos, para administrarlo, para hacer una obra como hicieron los apóstoles, la iglesia primitiva. ¿Quién ha de llevarnos a esa obra? El Espíritu Santo. El ser humano carnal no puede hacer ese trabajo, no puede dejar sus actividades, no puede entregar sus bienes. Apenas el hombre carnal puede dar el 10%, el diezmo, como dicen muchos. Más allá no puede el hombre carnal. Necesita despertar y nuevo nacimiento, nueva conversión, nuevo bautismo del Espíritu y del agua. Pero para ello necesitamos estudiar este mensaje de justificación por la fe, que por la gracia de Dios estamos estudiando muchos hermanos de diferentes países, agrupados en diferentes grupos de WhatsApp y también por los medios de Internet. Hoy necesitamos despertar. Dice el Señor, despiértanos. Estamos dispuestos a entregar nuestra vida, todo lo que somos y lo que tenemos. Y el Espíritu Santo comenzará a liberarnos. Y el Espíritu Santo creará una nueva vida en nosotros. Y nos preparará en la escuela de Cristo, en los puestos de avanzada. ¿Y qué acontecerá? Y debemos trabajar con tanto mayor fervor para que nos acompañe el Espíritu Santo con tanta mayor medida, por cuanto el aumento de la maldad requiere que sea más decidido el llamamiento al arrepentimiento. Cuanto más abunda la maldad, el Espíritu Santo y la gracia abundarán más. ¿Qué es lo que necesita un adventista? Un evangélico, un protestante, un católico, un cristiano, ¿qué es lo que más necesita? Todos necesitan el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está llamando. El Espíritu Santo es el que nos puede enseñar este precioso y grandioso mensaje de justificación por la fe, que es la mina de oro abandonado en 1888 por el pueblo adventista. Hoy necesitamos despertarnos y apoderarnos de esa mina, porque allí están las riquezas para el carácter, las riquezas para predicar el Evangelio, las riquezas para poder solventarnos y poder suplir todas nuestras necesidades temporales, porque es una mina muy valiosa, muy preciosa. Hoy más que nunca, entonces, somos llamados a esta obra en este tiempo. El mismo libro Joyas de los Testimonios, tomo 3, 345 dice: los juicios de Dios están en la tierra. Bajo la influencia del Espíritu Santo, debemos dar el mensaje de amonestación que nos ha sido confiado. ¿Cuándo es el tiempo oportuno y final de dar el mensaje activamente todos los días a los que están esperando en el mundo? Cuando los juicios de Dios, dice, comiencen a caer en la tierra. Y uno de los juicios más notables que comenzó a caer en todo el mundo es la
última pandemia que comenzó en toda la faz de la tierra en el año 2020. Eso indica de que ya el tiempo ha llegado. Bajo la influencia del Espíritu Santo debemos dar el mensaje de amonestación que nos ha sido confiado. Este mensaje debe ser dado con prontitud, renglón tras renglón, precepto tras precepto. Los hombres se verán pronto obligados a tomar decisiones importantes y debemos cuidar de que tengan ocasión de comprender la verdad, de otra manera que puedan decidirse inteligentemente por el lado del bien. El Señor llama a su pueblo a trabajar y con fervor e inteligencia mientras se prolonga el tiempo de gracia. El Señor llama a su pueblo a trabajar con prontitud. No demoréis, dice, porque si demoráis será demasiado tarde el mañana. Los juicios de Dios han comenzado ya. Nuestra mayor necesidad es el Espíritu Santo. En el mismo libro Joya de los Testimonios, tomo 3, 364, para obtener y conservar la pureza, los adventistas del séptimo día deben tener el Espíritu Santo en sus corazones y en sus familias. Dios llama a los adventistas del séptimo día. ¿Quiénes son los adventistas del séptimo día? No los que son adventistas de nombre, de apariencia, sepulcros blanqueados, sino los adventistas de corazón, que están ya preparados esperando la venida de Cristo con el aceite reservado, con el carácter de Cristo. Y los adventistas, dice, tienen el Espíritu Santo en sus corazones y en sus familias. Si usted, hermano, tiene el Espíritu Santo, entonces usted es adventista. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Voy a repetir: para obtener y conservar la pureza, los adventistas del séptimo día deben tener el Espíritu Santo en sus corazones y en sus familias. Y si no tiene el Espíritu Santo, entonces no es adventista. El Señor me ha mostrado que cuando el Israel de hoy se humille delante de Él y quite toda inmundicia del templo del alma, Dios escuchará sus oraciones en favor de los enfermos y dará eficacia a los remedios empleados contra la enfermedad. Cuando la gente humana haga con fe cuanto pueda para combatir la enfermedad por los sencillos métodos de tratamiento que Dios indicó, el Señor bendecirá estos esfuerzos. Toda la obra para los adventistas verdaderos está detallado, renglón tras renglón, minuciosamente, paso a paso. Son el Israel espiritual de Dios, dice hoy, que ya tienen, dice, el templo de su alma limpio, dice, que han quitado la inmundicia. Solo el Espíritu Santo puede purificar el templo del alma. Ahora sí Dios escuchará sus oraciones en favor de los enfermos, porque el Espíritu Santo los llevará a la obra médico-misionera. Hoy el pueblo de Dios debe estar ya trabajando activamente en la obra médico-misionera para que los esfuerzos de este trabajo sean bendecidos con la lluvia tardía. De lo contrario, dice, Dios no escuchará sus oraciones de adventistas nominales. Lo que Dios pide es una entrega completa y nacer a la vida nueva con el carácter de Cristo, con la imagen de Dios, con el amor de Dios, para tener derecho a las riquezas espirituales, a las bendiciones espirituales, para tener derecho a abrir el almacén del cielo con la llave de la fe.
Entonces, si un adventista no utiliza los remedios sencillos y no lucha contra la enfermedad de los enfermos por amor al prójimo, entonces todavía no es adventista. Pero hay tiempo de gracia todavía, así como en el tiempo de Jesús. Los fariseos legalistas también se salvaron. Allí tenemos a Simón el fariseo leproso, aceptó a Cristo. Pablo fariseo también aceptó a Cristo. Hoy también los adventistas nominales pueden también salvarse todavía, porque Dios está prolongando un corto tiempo de gracia. Mensajes Selectos, tomo 2, página 16 dice: Cristo utiliza el viento como un símbolo del Espíritu Santo. Así como éste sopla desde donde quiere y no podemos decir de dónde viene ni hacia dónde va, también ocurre lo propio con el Espíritu de Dios. No sabemos mediante quién se manifestará el Espíritu Santo. El ser humano, un cristiano, no puede saber si el creyente es convertido o no es convertido, si tiene el Espíritu Santo o no tiene el Espíritu Santo, porque el ser humano no puede ver el corazón. Por eso su trabajo del creyente no es juzgar, no es examinar, no es hablar de otros creyentes, porque no conoce el corazón. Solo Dios ve el corazón. Por eso Dios tiene hoy su iglesia, su pueblo escondido. En el momento oportuno aparecerán, dice, pero por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos pide la palabra de Dios? Los frutos que pide es que el pueblo de Dios debe despertar. El pueblo de Dios debe experimentar nueva conversión, nuevo bautismo del Espíritu y del agua. El pueblo de Dios debe estar en los puestos de avanzada, donde el Espíritu Santo le prepare en la obra médico-misionera. Los frutos. El Espíritu de Dios debe utilizarlo a los verdaderos adventistas trabajando en las ciudades en la obra médico-misionera. Estos son los frutos. Hoy necesitamos entonces ese mensaje oportuno. Mensajes Selectos, tomo 2, página 16, el siguiente párrafo dice: pero no hablo mis propias palabras cuando digo que el Espíritu de Dios pasará por alto a los que han tenido su día de prueba y oportunidad, pero que no han distinguido la voz de Dios, ni apreciado los estímulos del Espíritu Santo. Por otra parte, en la hora 11 habrá miles que encontrarán y reconocerán la verdad. Hoy en día, así como en 1888, Dios pasó por alto a aquellos que desperdiciaron su oportunidad, a aquellos que se opusieron, resistieron y rechazaron. Dios los pasó por alto, pasó su tiempo de gracia y hoy están como los israelitas que murieron en el desierto. Ya pasó 3 generaciones y ya descendieron a la tumba. Ya su oportunidad de aceptar el despertamiento, aceptar al Espíritu Santo, aceptar el carácter de Cristo, la gloria de Dios, ya pasó y no pudieron iluminar el mundo. Así también hoy. Si hoy, dice, los cristianos profesos, los religiosos, el pueblo de Dios, no despierta, no toma una decisión
entonces serán pasados por alto. ¿Y quiénes ocuparán sus lugares? En la hora 11 habrá miles y miles que encontrarán y reconocerán la verdad, y ellos son los que ocuparán los lugares vacíos de los indiferentes y de los que hoy se han dejado absorber por el amor al mundo, por los afanes de este siglo y por las actividades de este mundo. Satanás dice, los ha enceguecido. Los que carecen del Espíritu Santo no pueden ser atalayas fieles, porque sobre las murallas de Sión, porque están ciegos y no ven la obra que debe hacerse, y no hacen sonar la trompeta con nitidez. Hoy el Espíritu Santo no puede utilizar a adventistas, evangélicos, protestantes, católicos que no tienen el Espíritu Santo. Pero los que tienen el Espíritu Santo, con el carácter de Cristo, tocarán la trompeta para despertar a todos los fieles y sinceros que están en todas las iglesias, en miles y miles de iglesias en el mundo. Hay sinceros que necesitan escuchar la trompeta con nitidez, esa trompeta de oro, de amor. El atalaya tiene que estar lleno del amor de Dios, lleno del Espíritu Santo, con un carácter santo. Ahora sí su mensaje sonará y despertará a sus hermanos que todavía están dormidos en las iglesias. Vamos a leer ahora en el libro Colportor Evangélico, página 13. Dice así: estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que pueda ser sacudido será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen sus órdenes en palabras y acciones. Nuevamente estamos en el tiempo del zarandeo. ¿Y qué es lo que va a producir zarandeo? La proclamación del mensaje de la justificación por la fe. Si hay todavía muchos que dicen, nosotros hemos recibido ese mensaje, nosotros estamos predicando ese mensaje de justificación por la fe, pero preguntémonos, ¿ese mensaje que hemos predicado ha producido zarandeo? ¿La familia se ha dividido? ¿La iglesia ya se ha dividido? ¿Las vírgenes prudentes y fatuas ya se han dividido? Y ya están proclamando con poder, iluminando el mundo activamente, los prudentes, los fieles, los santos, los justos. Si no está aconteciendo eso quiere decir que no se ha proclamado el mensaje de justicia por la fe verdadero. Lo que se ha proclamado es un mensaje falso de justificación por la fe. Un mensaje solamente teórico, un mensaje solamente de una fe superficial, un mensaje evangélico donde dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero nunca esa salvación se manifiesta en la vida del creyente. Nunca en la vida del creyente se manifiesta una vida nueva. Nunca en la vida del creyente se manifiesta el carácter de Cristo. Nunca Cristo los puede liberar del mundo, porque Cristo es la verdad que libera. Entonces es un mensaje de justificación por la fe espurio. Necesitamos el verdadero mensaje. El verdadero mensaje dice que el que comprende y el que acepta nace a vida nueva con el carácter de Cristo, tiene la gloria de Dios.
tiene el Espíritu Santo lleno en su vida, con un corazón limpio, con mente nueva, y su vida es una vida de victoria sobre el pecado. Vive una vida sin caer en tentación, no en vida carnal, sino en vida espiritual. Entonces dice hoy, los que conocen la verdad, la teoría, y no despiertan, y no demuestran sus frutos en palabras y acciones, entonces Dios los pasará por alto. Si no hacemos esfuerzos para ganar a las personas para Cristo, seremos tenidos por responsables de la obra que podríamos haber hecho, pero que no hicimos por nuestra indolencia espiritual. Los que pertenecen al reino del Señor deben obrar fervorosamente para la salvación de los seres humanos. Deben hacer su parte para atar la ley y sellar entre los discípulos. Estamos en un tiempo cuando dice el salmista David, oh Señor, dice, han invalidado tu ley. La ley de Dios hoy se ha invalidado. El adventismo ha invalidado la ley de Dios. Y todos los grupos adventistas, iglesias adventistas, han invalidado la ley de Dios. ¿Cómo? Muchos dicen, no, nosotros predicamos la ley, nosotros obedecemos la ley. Pero aquí no está hablando de predicar la teoría de la ley de los 10 mandamientos. No está hablando aquí de guardar a la letra según el mandamiento el día sábado. Aquí está hablando de atar la ley. La ley debe estar atado en el corazón. Y solo el Espíritu Santo lo puede atar en el corazón. Lo puede escribir. Lo puede grabar. Lo puede programar el corazón, la mente del nuevo creyente espiritual para que sea obediente, para que sea santo, para que sea justo, para que tenga poder, para vencer por la sangre de Cristo a los poderes de este mundo, al pecado y a todos los males. No se refiere aquí de defender la teoría. Los adventistas también en 1888 defendieron la ley de los 10 mandamientos, pero rechazaron y crucificaron al dueño de la ley, al carácter de Cristo, a la gloria de Dios. No entendieron hasta el día de hoy que la ley es copia del carácter de Cristo. La ley habla del amor, pero el amor es Cristo. ¿Para qué quedarse con la ley? De nada no nos servirá solamente quedarse con la ley. Necesitamos ir a Cristo, a la ley real, a la ley viviente. Necesitamos del monte Sinaí ir al monte Calvario. Aceptar a Cristo crucificado, estar dispuesto a negarnos, llevar la cruz de Cristo, vivir la vida de Cristo y estar dispuestos a dejar, abandonar, desechar nuestra vida con todas sus ocupaciones, con todos sus afanes y con todas las ofertas que Satanás hace para distraer al pueblo de Dios. Dios hará responsable por la perdición de las almas, porque estamos en un tiempo en que la Iglesia debe experimentar un reavivamiento de la piedad primitiva que llevará al zarandeo. Ese reavivamiento lleva al zarandeo. Los que quieren entregarse su vida entera y con todos los bienes que tienen, entonces serán del pueblo de Dios. Y los que no quieren entregar sus bienes, los que no quieren entregar su vida, quieren seguir trabajando para el mundo, buscándose la vida honradamente como el hombre egoísta dice, y como quieren acumular y guardar sus bienes para el futuro, entonces serán zarandeados,
serán separados de los fieles. En el libro Consejos para la Iglesia, página 615, nos dice: ¡Oh, qué día está delante de nosotros! ¿Qué zarandeo habrá entre aquellos que pretenden ser hijos de Dios? Los injustos serán encontrados entre los justos. El zarandeo los encuentra unidos los injustos y los justos. Los que tienen gran luz y no han andado en ella, tendrán tinieblas correspondientes a la luz que han despreciado. Muchos nos hemos gloriado, se han gloriado, tenemos la luz, la teoría, pero la teoría nunca se ha convertido en la práctica verdadera. Solamente el Espíritu Santo, esa luz, lo puede colocar en el corazón, en la mente, para que el creyente sea el sol de la justicia de Cristo y pueda crecer como el sol sale en la mañana hasta que al mediodía es perfecto. Así está programado la luz de los justos en Proverbios 4:23. Necesitamos prestar atención a la lección contenida en las palabras del apóstol Pablo, que dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Necesitamos golpear nuestro cuerpo carnal, nuestro yo, nuestro ego, nuestra personalidad, nuestra preparación, para que cada día podamos morir y podamos entregarnos como siervos de Cristo. El enemigo, dice, está trabajando diligentemente para ver a quién puede añadir a las filas de la apostasía. Pero el Señor viene pronto y antes de mucho todo caso será decidido para la eternidad. Para que el zarandeo ocurra, primeramente, los casos de los creyentes deben ser decididos en el santuario celestial, en el juicio investigador, en el juicio de los vivos. Aquellos cuyas obras corresponden con la luz que les fue misericordiosamente dada, se encontrarán del lado del Señor. ¿Quiénes son los que serán aprobados en el juicio y estarán al lado de Cristo en el zarandeo? Cuyas obras, dice, corresponden a la luz que han tenido. El pueblo adventista desde 1888 ha tenido la luz de salir de las ciudades y ubicarse en puestos de avanzada en la escuela de Cristo para ser educados por el Espíritu Santo en la obra médico-misionera. Porque la luz dice que muy pronto el trabajo ministerial de predicar se terminará, se acabará. Y quién sabe, ya empezó en el año 2020 el trabajo de predicar a viva voz el Evangelio. Pero la obra médico-misionera quedará, dice, hasta el final. Entonces la luz es esa. Pero si el adventismo no ha correspondido a esa luz, prácticamente el enemigo ya los ha colocado en el lado de la apostasía. Pero todavía hay corto tiempo de gracia. El Señor nos está llamando. Sigue diciendo: pero los días de la purificación de la iglesia se están apresurando rápidamente. Dios tendrá un pueblo puro y verdadero. En el poderoso zarandeo que pronto ocurrirá, estaremos mejor capacitados para medir la fortaleza de Israel. Las señales revelan que está cercano el tiempo cuando el Señor manifestará que su aventador está en su mano y purificará completamente a su pueblo. La iglesia debe ser zarandeado. ¿Pero qué necesita para ser zarandeado?
despertamiento, el clamor del mensaje del tercer ángel, el clamor del mensaje de la justicia por la fe. Estos son los mensajes que deben despertar al pueblo de Dios para que se realice la separación de los fieles y los infieles. En el libro Consejos para la Iglesia, página 616, dice así: me fue mostrado al pueblo de Dios y lo vi poderosamente sacudido. Algunos con robusta fe y clamores de agonía intercedían ante Dios. Así que el pueblo de Dios, dice, fue poderosamente sacudido. ¿Cuándo debía acontecer eso? Después de 1888, cuando se dio el mensaje de la justificación por la fe. Y no se produjo el zarandeo porque todo el pueblo adventista rechazaron ese mensaje. Los líderes rechazaron y el pueblo siguió a sus líderes porque habían sido educados a mirar al hombre, al líder, al dirigente. Así como los judíos habían sido educados a mirar a los doctores de la ley, a los sacerdotes, al Sanedrín. Así se perdió el pueblo adventista. Pero hoy debe producirse ese poderoso zarandeo. ¿Cómo se producirá ese zarandeo? El Señor ya nos quiere revelar. Página 616, Consejos para la Iglesia. Vi que algunos no participaban de esta lucha de intercesión. Parecían indiferentes y negligentes. Allí se ve la diferencia. Los verdaderos cristianos, dice hoy, en sus iglesias están gimiendo y clamando por las abominaciones que se cometen en medio de ellas. Hay intercesión, están clamando a Dios, así como el pueblo de Israel clamaba a Dios en Egipto por liberación. Así también hoy están clamando, dice, a Dios. Pero había, dice, otra clase de indiferentes y negligentes que no clamaban a Dios. No resistían a las tinieblas que los envolvían, al pecado, a los afanes de este mundo y a todas las cosas que este mundo ofrece son las tinieblas. No resistían, dice, sino se entregaban, dice, a las cosas de este mundo. Y éstas los encerraban como una espesa nube. Así que la educación del mundo, la economía del mundo, los trabajos del mundo, la alimentación del mundo, todo está envolviendo como espesa nube y los tiene dormidos, a los indiferentes y negligentes. Vi que los ángeles de Dios se apartaban de ellos y acudían en auxilio de los que se empeñaban en resistir con todas sus fuerzas a los ángeles malos y procuraban ayudarse clamando perseverantemente a Dios. Los que no se conformaban al mundo, los que no se dejaban, dice, arrastrar al mundo, los ángeles, dice, los auxiliaban. Pero los ángeles nada hacían por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos, y los perdí de vista. Mientras los que oraban continuaban clamando con fervor, recibían a veces un rayo de luz que emanaba de Cristo para alentar su corazón y iluminar su rostro. Así que quedaron, dice, fuera del camino los negligentes, los indiferentes, que no clamaban a Dios, que no oraban a Dios y cedían a la tentación del mundo. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el testigo fiel a la iglesia de la Odisea de Apocalipsis 3:14 al 18. Este mensaje tendrá, dice, consejo
tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo entre el pueblo de Dios. Hoy necesita ser presentado el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. ¿Cuál es ese mensaje? Dice, no sabes, dice, estás engañado. No sabes, dice, que eres pobre, ciego, desnudo, miserable, desventurado, desventurado. Pero yo te ofrezco, dice, si tú aceptas, reconoces tu condición, que tu vida religiosa no sirve, no vale, porque has prometido ser fiel a Dios y no puedes ser fiel. Has prometido hacer obra misionera y no puedes hacer obra misionera. Has prometido muchas cosas, dice, y no puedes cumplir. Eres miserable, ciego, desnudo. Si reconoces que estás en apostasía, estás muerto espiritualmente, eres hueso seco, entonces dice, acepta mi oferta, dice, gratuita. Yo te doy, dice el testigo fiel. Cristo invita, dice, yo te doy oro afinado en fuego. ¿Qué es eso? Amor de Dios y la fe de Cristo. ¿Y con dónde se obtiene eso? En el nuevo nacimiento espiritual. Nace con el amor de Dios y con la fe de Jesús. ¿Y qué más ofrece? Vestiduras blancas, porque estás desnudo, dice. Tu vida religiosa es una vergüenza, porque tu carácter sigue siendo un carácter de ira, un carácter desconforme, un carácter torcido, un carácter terrenal, con sabiduría humana. Necesitas, dice, cubrirte, dice, ese carácter terrenal con un carácter divino. Necesitas despojarte, renunciar a tu carácter, a tu vida. El culpable de tu carácter malo es tu mente terrenal, mente carnal, tu corazón egoísta, tu corazón perverso. Necesitas renunciar. Y yo te puedo dar, dice, el manto de la justicia de Cristo gratuitamente. En el nuevo nacimiento se nace con el carácter de Cristo. El nuevo hombre, la nueva criatura de 2 Corintios 5:17, ahora es cubierto con la justicia de Cristo. Y tercero, eres ciego, dice. El Espíritu Santo dice, yo soy el colirio. Si tú me aceptas, yo te puedo dar la mente de Cristo y yo te puedo enseñar para que seas sabio. Sabiduría como de Moisés, de Daniel. Muchos dicen, yo no tengo educación, yo no soy profesional, yo no he hecho estudios. Algunos dicen, ni siquiera los primeros grados de estudio he recibido. ¿Cómo puedo ser sabio como Daniel, como Moisés, como José? La sabiduría es un don de Dios, es un regalo de Dios. Necesita fe. Si tú puedes creer, si yo puedo creer, que necesito entregar mi mente terrenal, mente animal, mente diabólica, dice, del ser humano carnal. Si yo lo entrego a Cristo, Cristo me puede dar una mente nueva, una mente como de Adán y Eva, nuevo, para que el Espíritu Santo pueda en la escuela de Cristo educar esa mente nueva en vida espiritual. Por eso la salvación es para todos, es por fe y gracia. Así el testigo fiel ofrece, pero el que no quiere tener el amor de Dios, la fe de Cristo, solo que quiere tener su amor egoísta, solo quiere tener su fe humana, carnal, la fe de los demonios, como dice Santiago,
solamente quiere seguir mejorando su carácter humano y solamente quiere estudiar la Biblia y predicar con su sabiduría humana que se ha preparado en la educación de este mundo, en la escuela de Satanás. ¿Cómo el enemigo de Dios podría preparar para su enemigo para que predique el Evangelio? Imposible. Pero hay muchos que se aferran a su educación. Yo soy profesional, dice, yo voy a servir a Dios. Pero para ellos, dice, no hay salvación. Necesitan renunciar a su preparación como Moisés, 40 años en el desierto. Así Dios quiere salvar y zarandear. Consejos para la Iglesia 617 dice: el testimonio del testigo fiel no ha sido escuchado sino solamente a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la Iglesia se tiene en poca estima. Cuando no se lo descarta por completo, este testimonio ha de mover a un profundo arrepentimiento y todos los que lo reciban sinceramente le obedecerán y quedarán purificados, santificados, consagrados a Dios en vida espiritual. Y la vida carnal tiene que morir. Dijo el ángel: escuchad. Pronto oí una voz que resonaba como si fueran muchos instrumentos musicales de acordes perfectos y armoniosos. Era incomparablemente más melodiosa que cuantas músicas hubiera oído hasta entonces y parecía henchida de misericordia, compasión y gozo santo y enaltecedor. Conmovió todo mi ser. El ángel me dijo: mirad. Fijé la atención entonces en la hueste que antes había visto tan violentamente sacudida, y vi a los que antes gemían y oraban con aflicción de espíritu, los rodeaba doble número de ángeles custodios, y una armadura los cubría de pies a cabeza. Marchaban en perfecto orden, firmemente, como una compañía de soldados. Sus semblantes delataban el severo conflicto que habían sobrellevado a la desesperada batalla que acababan de reñir. Sin embargo, sus rostros que llevaban la impresión grabada por la angustia resplandecía ahora, iluminados por la gloriosa luz del cielo. Habían logrado la victoria, y esto despertaba en ellos la más profunda gratitud y un gozo santo y sagrado. Ahí están los fieles, los sinceros, los que han tomado decisión de parte del Señor. Unidos, dice, en perfecto orden para la última batalla. El número de esta hueste, dice, había disminuido. Con el zarandeo, algunos fueron dejados a la vera del camino. Los descuidados indiferentes que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación lo bastante para perseverar en anhelarlas, clamando angustiosamente por ellas, no las obtuvieron y quedaron rezagados en las tinieblas. Pero sus lugares fueron ocupados enseguida por otros, que se afiliaron a la hueste que había aceptado la verdad. Los ángeles malignos seguían agrupándose en derredor, pero ningún poder tenían sobre ellos. Así se producirá el zarandeo. Los descuidados, los indiferentes, los que no estudian, los que no oran, los que no entregan su vida, serán dejados, dice, fuera del camino. Y sus lugares serán ocupados, dice, por nuevos creyentes que serán fruto y resultado del fuerte pregón. La página 618, Consejos para la Iglesia.
Oí que los revestidos de la armadura proclamaban la verdad con gran poder. Así que el zarandeo reúne a los fieles para dar el fuerte pregón. Y ella producía su efecto. Vi a las personas que habían estado atadas, algunas esposas con sus consortes y algunos hijos por sus padres, los sinceros y quienes hasta entonces se les había impedido oír la verdad, se adhirieron ardientemente a ella. Desvanecióse todo temor a los parientes. Tan solo la verdad les parecía sublime y valoraban más que la misma vida. Habían tenido hambre y sed de la verdad. Pregunté por la causa de tan profunda mudanza y un ángel me respondió: es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. El zarandeo prepara para el fuerte pregón. El zarandeo separa a la familia, porque no toda la familia quiere entregar sus vidas y sus bienes para predicar el Evangelio. Jesús había dicho: el que no renuncia a padre, madre, hijos, dice, no es digno de mí. Jesús dijo: yo he venido a traer espada, zarandeo en la familia, en la iglesia. Cuando se produzca el zarandeo, los fieles estarán ya preparados, dice, para el refrigerio. Y Primeros Escritos, página 50, termina diciendo: el potente zarandeo ha comenzado y proseguirá de suerte que aventará a cuantos no están dispuestos a declararse por la verdad con valentía y tenacidad, ni a sacrificarse por Dios y su causa. El ángel dijo: ¿acaso os figuráis que alguien será obligado a sacrificarse? No, y no. Debe ser una ofrenda voluntaria. Se ha de vender todo para comprar el campo. Clamé a Dios para suplicarle que perdonara a su pueblo, entre el cual había algunos desfallecidos y moribundos, pues vi que llegaban rápidamente los juicios del Todopoderoso, y rogué al ángel que hablaba en su propio lenguaje a la gente. Pero él respondió: todos los truenos y relámpagos del Sinaí no lo conmoverán a los que no quieren ser conmovidos por las evidentes verdades de la palabra de Dios, ni tampoco lo despertará el mensaje de un ángel, si es que el ángel viniera en persona. Así se producirá el zarandeo. El zarandeo se producirá entonces por una entrega completa, por el sacrificio, poner sobre el altar, dice, todo lo que uno tiene, tierras, casas, bienes, riquezas, talentos, todo pongan sobre el altar, dice. ¿Acaso Dios va a obligar? No, todo es espontáneo, voluntario, decisión de cada uno. El que no quiere, dice, ni todos los truenos del Sinaí podrán despertarlo, ni aunque un ángel baje del cielo, no podrá despertarlo. Estamos en ese tiempo del zarandeo. El potente zarandeo ha comenzado y proseguirá. Ese zarandeo debía comenzar en 1888, pero se paralizó y no se produjo, dice. La lluvia tardía se paralizó, el fuerte pregón se paralizó, y hoy debe repetirse la historia. Por eso, si tu hermano, si yo también, o cualquiera que sea, no quiere hoy pasar esa triste historia de rechazar sin saberlo, sin dejarse despertar por los truenos ni por los ángeles, si no queremos pasar esa triste experiencia, necesitamos estudiar la historia de 1888, los libros que dejaron Jones y Waggoner, los libros que dejó Elena White, la historia de 1888 en 4 tomos, para no repetir esa historia, para no hacer ese papel de los adventistas de ese tiempo. Necesitamos estudiar.
Gracias por vuestra atención. Que Dios bendiga su palabra. Será hasta el próximo estudio por la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. Amén.